hay dos en las salas de espera. Disculpen un segundo. Si yo desactive la sala de espera. Sí, está bien. Bueno, ya entraron entonces. A ver. Déjenme un segundito que veo la sala de espera. No, está todo bien. Vamos de nuevo. Bien. Entonces, algo habíamos comentado cuando vimos bombas, pero bueno, vamos de nuevo a ver cuáles son las dos grandes familias de este tipo de máquina, los compresores, que se encargan de eh, elevar la presión de un determinado volumen de fluido, transformando un trabajo mecánico digamos, un trabajo neumático. Y así tenemos dos familias que se diferencian básicamente por la, la forma de realización de este trabajo. Por un lado tenemos los compresores dinámicos y por otro lado los volumétricos o de desplazamiento positivo. Los volumétricos o de desplazamiento positivo, que son los que, como ven, acá está el árbol más grande de ese lado, y son finalmente los que nos interesan en nuestras aplicaciones industriales, trabajan con volúmenes discretos de gas o de aire, en este caso. Esto es ya vamos a ver, um, van variando las formas en que lo hace, pero básicamente siempre llena una cámara, un determinado volumen, y luego desplaza ese volumen desde una zona de baja presión a una zona de alta presión, reduciendo el volumen de aire. Entonces, a lo largo de ese proceso, el aire es admitido a baja presión y es expulsado del compresor a alta presión. En el caso de los compresores dinámicos, o sea, esto es ya sea del tipo que sean los volumétricos, siempre trabaja por ciclos. A medida que fueron evolucionando, esos ciclos se fueron haciendo más continuos, menos oscilantes, digamos. En el caso de los compresores dinámicos, la mecánica o el principio por el que trabajan este tipo de compresores es imprimiéndole una alta velocidad al fluido que admite, y luego a través de ya sea de la voluta del compresor, una serie de álabes estacionarios, convertir esa energía cinética en presión. Entonces, la circulación del fluido en este tipo de compresores es continua. Son dos formas distintas de lograr el aumento de presión de un fluido. Y las aplicaciones, por supuesto, son también distintas. Veamos primero los dinámicos, un pantallazo, a modo digamos, de conocimiento, porque los que nos interesan para este curso son los compresores volumétricos. Bien, esto es un corte, básicamente, de 3 tipos de compresores dinámicos. En realidad lo que vemos en este corte es, si imaginamos, digamos, si tenemos buena imaginación, es la mitad de un rodete. Esto que abajo se ve es el eje, este sería el eje, y aquí está el eje, es la mitad de un rodete para
un compresor de flujo axial, esto es, admite por la parte frontal el aire y lo acelera axialmente. Y en este caso, en el último, perdón, este es radial, lo admite centralmente y lo expele en la parte radial del rodete, mientras que este que vemos a la derecha es de flujo axial, esto es, el aire va circulando desde los álabes móviles a los álabes estacionarios longitudinalmente con respecto al eje del compresor. Entonces, el flujo en este caso es axial y en este, me vuelvo a equivocar, el flujo es radial y en la derecha el flujo es axial. Lo que tiene interesante este tipo de compresores es, si bien las relaciones de compresión son relativamente bajas, esto es, un escalonamiento de 1,5 a 1 de la presión de admisión con respecto a la de escape. La gran aplicación de los compresores dinámicos está en que pueden manejar grandes caudales de aire. Bueno, esto es un cuadro de velocidades para explicar la conversión de velocidad en presión. Aquí tenemos un corte de un compresor radial. Los que se han fijado cuando vimos bombas verán que es prácticamente igual que una bomba centrífuga. De hecho, es una máquina similar, el principio es el mismo, solo que está diseñado para un fluido compresible como es el aire. En este caso, esto es un compresor dinámico que está movido por un motor eléctrico adosado. No sé si ya son de aplicación difundida en industria, porque vamos a ver más adelante, industrialmente usamos para presiones estándar compresores a tornillo, que ya lo vamos a ver, o a pistón para altas presiones. Pero con el advenimiento o el abaratamiento de los motores de alta velocidad, este tipo de compresor ya capaz que entra en rangos, se abaratan. Y bueno, y tiene ciertas cuestiones que son interesantes, como por ejemplo, no hay necesidad de lubricación interna del cuerpo del compresor. Entonces, el aire que circula o el gas que circula por este tipo de compresor no tiene ningún tipo de contaminación con aceites, por ejemplo. Entonces, pueden trabajar libres de aceite. Lo que pasa es que estos motores son motores eléctricos de muy alta velocidad, a 10.000 vueltas, 15.000 vueltas. Entonces, no son tan simples ni tan baratos. Bueno, este es un arreglo con un eje central que tiene una corona que permite mover 3 compresores, y esos compresores están escalonados desde uno de baja presión, media y alta presión. Entonces permite en un solo montaje hacer un escalonamiento de 3 pasos o 3 saltos de presión. Aquí tenemos uno también. Lo que se ve aquí es la admisión y el escape por aquí, el eje del compresor, y tenemos los distintos rodetes del compresor con sus álabes y los laberintos por donde circula desde una etapa a la otra. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 etapas. O sea, un salto de 4 etapas en un solo compresor.
Nuevamente, las particularidades de los compresores dinámicos o las ventajas de los compresores dinámicos con respecto a otros tipos de compresores es que pueden manejar caudales muy grandes. Un tipo de compresor, bueno, eso es también así como estaba el, el- el cuadro de velocidades de uno radial, aquí tenemos en los axiales. Bueno, este es un tipo axial, tiene la admisión por aquí, el escape a la izquierda, y el aire va circulando o saltando de una serie de álabes que están solidarios al eje, por supuesto, giran, y hay otra serie de álabes que son fijos al cuerpo del compresor. Y va dando escalonamientos de presión. Este tipo de compresor que maneja caudales muy grandes, aquí se ve el compresor solamente como una máquina estacionaria, pero como les decía, son compresores para manejar caudales muy grandes de aire. La aplicación más conocida de estos tipos de compresores son o en las turbinas de generación eléctrica o en los motores de los aviones. Las turbinas de un avión tienen una etapa de compresión y luego tiene la cámara de combustión. Esa etapa de compresión donde se comprimen los gases para luego inyectarse el combustible es un compresor de este tipo. Necesita mover caudales muy grandes de aire para que pueda funcionar. Entonces, el tipo de compresor que se usa es un compresor dinámico axial. Veamos nosotros más los que nos interesan para nuestras aplicaciones. El más simple, clásico y antiguo es el compresor a pistón, alternativo o reciprocante, y tiene distintos tipos de soluciones, desde los compresores de simple acción, doble acción, los de sello laberíntico y los de diafragma. Cada uno tiene su rango de aplicación. Los más comunes, por supuesto, son los de simple acción. A medida que se va eh, poniendo más complejo el diseño del compresor, más costoso, más complejo de solucionar las falencias propias de este tipo de diseño. Lo que tienen de interesante estos tipos de compresores es que permiten, dependiendo del diseño, trabajar con presiones elevadas. Si bien los caudales no, porque eso se vincularía o bien a las revoluciones del compresor o bien al volumen del cilindro, entonces tiene limitaciones de caudal. Pero en cuanto a presiones, se pueden trabajar con presiones muy altas. De hecho, todos los compresores de muy alta presión son compresores a pistón. Bueno, el ciclo básico, teórico de un compresor, en este caso sin espacio nocivo, eh, donde tiene una carrera de admisión o aspiración, que es desde, digamos, 4 coincide con 0, hasta 1, que es el punto de mayor volumen dentro del cilindro, luego la carrera de compresión, que ya vamos a ver que aquí hay dos líneas para la compresión. Bueno, eso depende de si la compresión se realiza a través de una transformación isotérmica o de una adiabática. La realidad es una politrópica, es al medio, pero eso depende si hay capacidad de disipar calor en ese proceso hacia el medio o no, o si hay enfriamiento, si tiene refrigeración. Luego el ciclo de descarga sobre la válvula de impulsión y nuevamente comienza el ciclo de aspiración. Esto es un ciclo ideal.
En la práctica esto no se cumple bajo ningún aspecto. Porque, bueno, porque cuando la máquina se construye, aparecen un montón de, no digamos de efectos, sino que de cuestiones reales, que son las inercias, las disipaciones de calor, las pérdidas por rozamiento, etcétera, que deforman este ciclo. Y lo que hace es la curva o el área rayada, que implicaría el trabajo necesario para comprimir, se deforma y terminamos teniendo un mayor trabajo para lograr la misma compresión. Eso es, bueno, las dos fases. Mientras está la aspiración, se abre la válvula de admisión, se llena el cilindro, llega hasta el fin de la carrera del mecanismo de biela-manivela, y una vez que se llega al fin del punto del pistón, punto muerto inferior, se invierte, sube el pistón y pasa a la fase de compresión hasta que llega al punto en que se abre la válvula de escape y se descarga el fluido a alta presión. No redundo demasiado porque creo que lo deben haber visto 500 veces como de un compresor a pistón. Bien, hay variantes de simple efecto, como vemos a la izquierda, y otras evoluciones. En el caso B es un compresor a pistón de doble efecto. Esto quiere decir que se puede aprovechar tanto, en este caso en el dibujo está como ascendente o descendente, entonces en la carrera ascendente comprime en la cámara superior, mientras que admite en la cámara inferior. Cuando el pistón desciende, pasa a invertirse, comprime en la cámara inferior y admite en la cámara superior. Eso, bueno, cuando vimos bomba, vimos un grafiquito de la pulsación del caudal que ocurre con estos tipos de compresores. Entonces, trabajando con doble efecto, se logra que en cada medio ciclo puede bombear. Entonces, el caudal se vuelve más estable. Por supuesto que desde el punto de vista técnico o constructivo tiene sus falencias, que son, para empezar, el volumen de la cámara superior es distinto del inferior, porque en el inferior tenemos el vástago eh, o la biela del, del pistón. Por otro lado, la estanqueidad en este caso es a través de los sellos aquí laterales, los aros que pueda tener este pistón, mientras que aquí requerimos también sellar por donde circula el vástago. Entonces, tiene sus limitaciones. Por supuesto, eso genera fricción, pérdidas, etc. Entonces, el rendimiento no es tan bueno. Es para aplicaciones muy especiales. En realidad, en la antigüedad, cuando no existían, bueno, en la antigüedad, cuando no se habían desarrollado los compresores rotativos que hoy en día se usan masivamente, la solución para lograr una mayor, digamos, estabilidad o eficiencia en el caudal era a través de este tipo de compresores. En el D es una variante del B, y el C es un compresor de dos cámaras a dos presiones, o sea, un compresor de dos etapas en un solo montaje. Esto es, tiene una cámara de baja presión, que es la de mayor diámetro, que está aquí abajo, y una cámara de alta presión, la de menor diámetro aquí arriba. Del escape de una admite a la otra. Hay otra solución dentro de este tipo de compresores que es una aplicación de nicho, pero
se emplea en muchas aplicaciones que requieren este tipo de soluciones que son la, la estanqueidad o la no contaminación del fluido que se bombea por los aceites de lubricación que tiene este compresor. En todos los compresores de pistón tenemos una carrera de ese pistón a lo largo de un cilindro. En este caso es más cortita, pero en los otros tipos de compresores se nota más. Para que pueda moverse ese cilindro dentro, ese pistón dentro del cilindro, requiere una lubricación, o sea, lubricación con aceite. Eso hace que en la carrera donde el cilindro está abajo, se llena el volumen de aire, tome contacto con el aceite que está en las paredes del cilindro. Entonces eso contamina el aire o el gas que se esté bombeando. Eh, para usos industriales, mucho no nos molesta, si bien es un aceite que se degrada, entonces no es el aceite que se usa finalmente en las herramientas de aire comprimido, porque eso se le agrega en el punto de, digamos, de consumo, no es tan, digamos, perjudicial que tengamos un poco de aceite en el aire. En aplicaciones donde necesitamos un aire de alta calidad, eso no puede ocurrir. Entonces, este tipo de compresores viene a reemplazar un compresor a pistón convencional, teniendo, en vez del cilindro, teniendo un diafragma, una membrana que está solidaria en la parte superior del cilindro, y lo que hace ese pistón es oscilar, ampliando o achicando esa cámara que forma esa membrana con la cabeza del cilindro. De esa forma no hay contacto entre todo el mecanismo del compresor y el fluido que se bombea. Por ejemplo, para usos hospitalarios o aplicaciones de laboratorio donde se requiere aire eh, muy limpio, que no tenga ningún tipo de contaminación. Otra variante del compresor de diafragma, ahí está la membrana en la parte superior, en este caso está comprimido, prácticamente no se ve, y cuando esto circula hasta el punto muerto inferior, la membrana está desplegada completamente, formando el volumen de esa cámara de compresión. Eso en cuanto dentro de los compresores de desplazamiento positivo, acabamos de ver los que son de pistón o reciprocantes o alternativos. Esto es, tiene una carrera por ciclos lineales alternativa. Una evolución con el tiempo más moderno aparecieron también compresores volumétricos de desplazamiento positivo, pero en este caso ese trasvase de volúmenes se hace a través de un movimiento rotatorio. Y ahí es que aparecieron los compresores rotativos. Los hay de rotores simples o de rotores dobles. Bueno, el dibujito no es de lo más lindo, pero dentro de los de rotor simple tenemos distintas soluciones, desde anillo líquido, los tipos de scroll. Vamos a verlos más en detalle. Son bastante particulares. Los de paleta, por ejemplo, trabajan con caudales bajos a medio, de 2 a 50 metros cúbicos minuto, y presiones bastante bajas, 0,4 de 0,5 a 4 bar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el cuerpo del compresor, tiene aquí un resorte, un muelle, que presiona una paleta deslizante contra el rotor. Es un rotor excéntrico. Tenemos aquí la válvula de escape, que es una membranita
y aquí tenemos una lumbrera de admisión. Entonces, el volumen del compresor en la admisión vendría a ser el volumen formado por esta pala deslizante, el cuerpo del compresor y el rotor. O sea, todo este volumen que está aquí, en el primer ciclo, o digamos, en el estado digamos, de fase cero, es el volumen de admisión. Este rotor gira en sentido horario. Entonces, a medida que avanza hacia este lado del rotor, este punto A se va deslizando pegado al cuerpo del compresor. Y esta pala deslizante va siguiendo para que no haya pérdida o trasvase de este punto de alta presión a este punto de baja presión. Y lo que va ocurriendo es que por esta lumbrera de admisión ingresa el aire y a medida que esto se va moviendo, este volumen se va achicando y lo va desplazando a través de aquí hacia la salida, hacia el escape. Entonces, permanentemente esto va ciclando y va, digámoslo en términos más simples, va remando un determinado volumen desde la zona de baja presión a la zona de alta presión. Siempre trabaja con volúmenes discretos. Esta es otra variante en el que las paletas están incorporadas al rotor y también tienen resortes que hacen que las paletas estén pegadas al cuerpo del compresor. Entonces, en esta fase tenemos la admisión, este es el volumen de admisión del rotor, del compresor, y a medida que gira esto hacia sentido antihorario, va trasladando este volumen entre en el espacio que forma el rotor con el cuerpo del compresor hacia el punto de alta presión y las lumbreras de escape. Fíjense que siempre el volumen formado es el mayor de todos, está justo en el punto de baja presión, y a medida que se va desplazando se va achicando el volumen que existe entre el rotor y el cuerpo del compresor. Esto es, disminuyendo el volumen, lo va comprimiendo hasta que sale por la lumbrera de escape. Fíjense que en este caso, estos tipos de rotores, de compresores, no tienen válvulas. Funcionan simplemente admitiendo en los ciclos y llevándolo hacia Profe, el disculpe, escape. se le Sí, está trabando. la, a ver. Bueno, ahí me escuchan. De haber sido que varió Sí, sí, la ahora sí, profe. conexión de internet. Bueno, Se le entrecortaba un en poco. cuanto al puntero, bueno, sí, puede ser que yo estoy con la laptop conectada tengo una red y deben haber empezado a hacer algunas cosas en las otras computadoras del servidor. Entonces, como no les avise que estoy dando clase, seguramente me han consumido el ancho de banda. Y bueno, y ahí empezamos a pelearnos. Esperemos que funcione. Hay un alumno que me hacía un comentario con respecto al puntero. La verdad, bueno, yo tengo el mouse que veo, pero no sé cómo prender si hay un indicador de puntero adicional para que se vea. Les prometo que al menos para la clase que viene lo voy a ver cómo se hace. Por ahora no sé cómo se prende ese puntero. Bueno, entonces,
este tipo de rotor, de compresor rotativo, tiene un solo rotor a paletas que permite la circulación desde la zona de baja presión a la zona de alta presión. Esta es otra versión, también desde una zona de baja presión a la izquierda a la zona de alta presión a la derecha. Los volúmenes de bombeo son los espacios confinados entre las distintas paletas. Siempre la mecánica es la misma. Hay una variante que no sabría decirle cuál es el punto de aplicación, porque yo no los he usado, de este tipo de compresor de anillo líquido, que están formados de la siguiente, de la siguiente manera. Tiene, por supuesto, al igual que los anteriores, un rotor, pero ese rotor no tiene paletas deslizantes, sino que tiene todas estas aletas que son fijas. Ese rotor gira en sentido horario, está dentro del cuerpo del compresor, y lo que vemos en colores amarillo y en color verde son los puntos de baja presión o de admisión hacia los puntos de alta presión. Eso se hace a través de lumbreras, que son ranuras que están en la espalda del compresor. Nosotros no las vemos acá, pero debajo de este rotor, donde está lo amarillito, están las lumbreras de admisión, y en la parte verde están las lumbreras de escape, que están cerca del eje del central del compresor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Al comenzar, esto que vemos en azul es un fluido viscoso que está dentro del cuerpo de este rotor, de este compresor. Entonces, cuando comienza a girar a alta velocidad el rotor, desplaza por fuerza centrípeta ese fluido viscoso hacia las paredes del cuerpo del compresor y forma ese anillo azul que vemos. De esa forma genera una especie de sello entre el espacio que hay en la base de cada uno de los espacios entre las paletas y el líquido. Esto forma, digamos, el volumen que, como el rotor está excéntrico, no está centrado en el medio de la máquina, sino que está excéntrico, esto hace que aparezcan volúmenes desde pequeños, vayan ampliándose hasta un punto máximo y luego se vuelven a achicar aumentando la presión. Es una forma de, digamos, de inventar una cámara de compresión sin tener que rozar o tener un sello mecánico contra el cuerpo del compresor, sino que utilizando un fluido. Por supuesto que ese fluido, al estar siendo batido por el rodete del compresor, toma temperatura, entonces tiene sus limitaciones también. Tiene que ser un aceite que pueda trabajar a alta temperatura. Y además, si hay contacto entre el aire y ese aceite, algún tipo de contaminación del aire vamos a tener. Bueno, esto es un gráfico de rango de aplicación de ese tipo de compresor. Otra modalidad de compresor, espera un segundo que me quedo ahí en la pantalla. Ustedes capaz que ven una cosa oscura que es los comandos del Zoom. Ahí está, ahí se guardaron. Otro tipo de compresor rotativo de un solo rotor o son los compresores tipo scroll. Ahí vemos un despiece donde se puede ver en la parte inferior el motor eléctrico y el compresor está en la parte aquí superior. Tiene una parte fija y una parte móvil que está solidaria al motor. Estos dos
platos, digamos, con laberintos, son los que vemos en detalle aquí. ¿Cómo? Funciona uno está en la parte superior, otro está abajo, y la interferencia que hay entre esos dos laberintos, moviéndose uno por el motor eléctrico, va generando un volumen que vemos a la izquierda, la admisión, y al moverse ese laberinto de uno con respecto al otro, va llevando como, digamos, como una viborita, va llevando ese volumen de aire confinado y se va reduciendo el espacio que hay entre los dos laberintos. ¿Hasta dónde? Hasta el centro de de ese laberinto, donde está la lumbrera de escape, por donde sale el aire. Ustedes dirán, ¿para qué tanta complicación para hacer un compresor? Bueno, es un compresor que es bastante compacto, no tiene válvulas, desde el punto de vista de la vibración, tiene muy baja vibración, por lo tanto es muy silencioso y se utiliza para bombear gases en caudales pequeños en aplicaciones muy compactas. ¿Dónde los encontramos generalmente? En las heladeras. Las heladeras de las casas, las heladeras domésticas, todas usan este tipo de compresores scroll. Son compresores muy silenciosos. Si ustedes se fijan, la mayoría de las heladeras, al menos las modernas, prácticamente no hacen ruido. Y eso es porque usan este tipo de compresores. Y los de doble rotor trabajan siempre de la misma forma. Esto es un volumen determinado que se va trasladando desde una zona de baja presión hacia una zona de alta presión. Tenemos del tipo diente, del tipo tornillo, o los lobulares o multilobulares conocidos como sopladores. Los de tornillo diricoidal son los que nos interesan por las aplicaciones industriales. Básicamente, la inmensa mayoría de los compresores de aplicación en instalaciones de aire comprimido industrial son de este tipo. Aquí no se ve muy en detalle, creo que en la que sigue se ve bien. Funcionan trasladando volúmenes confinados, igual que los que hemos visto de todos los tipos de volumétrico, solo que es el volumen, fíjense a la izquierda arriba, el volumen que se forma entre la interferencia que hay de dos tornillos helicoidales que giran contrapuestos. En realidad esto tiene una caja de engranajes externa y son movilizados por un motor eléctrico, y giran en fase. El volumen que queda entre las distintas generatrices de esos tornillos es un volumen determinado que al girar contrapuestos se va trasladando, fíjense, de 1 a 2, ahí está el volumen que va avanzando, hacia 3 hasta este punto. Entonces es como olas, si tomamos cada uno de esos volúmenes, son olas que se van trasladando a lo largo del tornillo. Entonces yo puedo tomar desde un punto de los tornillos el aire a baja presión y lo voy trasladando hacia los puntos de alta presión, porque se va reduciendo el volumen que existe entre cada tornillo. De esa forma puedo bombear grandes caudales de manera bajo la lógica de un compresor volumétrico. Bueno, ahí se ve, es un gráfico que por la interferencia que existe entre esos dos tornillos, el aire se va llevando desde el punto de baja presión hacia el punto de alta presión. Bueno, este es un montaje
Otra versión, no de tornillos helicoidales, sino de dos lóbulos del tipo diente, es este que vemos aquí, que tiene arriba, pueden ver, tiene una lumbrera de admisión, y la lumbrera de escape está en el cuerpo, en la base del cuerpo, que está dibujada con un trapecio que se ve ahí. Entonces, básicamente, los dos dientes, esos rotores que tienen forma de diente, forman un volumen entre cada diente y el cuerpo del compresor, y al girar van desplazando ese volumen de la zona de baja presión a la lumbrera de escape. Son todas variantes de lo mismo. Esto es formar a través de lóbulos que giran un volumen entre el cuerpo del compresor y el lóbulo, y trasladarlo, achicando el volumen que existe. De esa forma aumenta la presión. Otra variante son los más utilizados que los anteriores, son los compresores de lóbulo tipo Roots. También en este caso admite en una zona de baja presión, y los lóbulos de estos giran contrapuestos y van llevando un volumen determinado entre el lóbulo y el cuerpo del compresor hacia el escape. Fíjense que aquí la estanqueidad se logra en todos estos tipos de compresores por la interferencia, el espacio que haya entre los lóbulos y el espacio que haya entre cada lóbulo y el cuerpo del compresor. Por lo tanto, las limitaciones de presión son limitadas. Bueno, valga la redundancia, o sea, las aplicaciones de presión son limitadas. No se puede trabajar con presiones muy altas, porque las pérdidas que ocurrirían ya en esos puntos no permitirían la compresión. Es por eso que todos estos tipos de compresores de lóbulos tienen aplicaciones de caudales importantes, pero no de altas presiones. Estos tipos de compresor, los tipos Root, los van a encontrar, por ejemplo, en los compresores de aire de sobrealimentación de motores. O sea, para sobrealimentar motores de combustión se usan este tipo de compresores. Manejan saltos de presión muy bajos, pero buenos caudales. Esto es un gráfico del espectro de utilización de los distintos compresores en función de las presiones y los caudales. Es interesante ver, por ejemplo, lo que está en negro, siempre hablando de presiones, compresor de pistones de varios escalones. Siempre los compresores a pistón son los que permiten las mayores presiones, mientras que lo que está en verde son turbocompresores de uno o varios escalones, esto es, compresores dinámicos. Entonces, para grandes caudales se trabaja con compresores dinámicos, para grandes presiones, compresores a pistón. Y los compresores rotativos están en un rango intermedio, que bueno, que son los que pueden solucionar la mayoría de las aplicaciones industriales. Bien, una cuestión que nos interesa es la potencia consumida y los rendimientos. Esto es para cuando se necesita comparar dos tipos distintos de compresores. Bueno, la potencia consumida en el acoplamiento del compresor es superior
a la que sería consumida por el ciclo isotérmico realizado en una máquina ideal. Por eso, para poder analizar la potencia consumida real, siempre se lo evalúa por comparación con el ciclo isotérmico. ¿Por qué hablamos del ciclo isotérmico? Bueno, porque es el ideal para el caso de un compresor. En la realidad, el ciclo de compresión va a ser más cercano a una adiabática o a una politrópica. ¿Por qué? Y bueno, porque el aire, al estar comprimido, va a aumentar su temperatura en el ciclo de compresión, entonces se va a desplazar de la transformación isotérmica, no se va a cumplir. Y las potencias están vinculadas a los rendimientos. Y tenemos varios rendimientos en nuestros compresores, como por ejemplo el rendimiento volumétrico, que el principal factor que aleja a un compresor en un ciclo real, a un compresor real a un compresor ideal, es el espacio muerto o espacio nocivo, o sea, la imposibilidad de alcanzar el espacio muerto, como es en este caso en un ciclo ideal. En la práctica tenemos un volumen desperdiciado, que es el volumen que ocupan las válvulas de admisión y escape y la cabeza del cilindro. Entonces, eso no permite que el pistón llegue al punto superior, al punto muerto superior con un volumen cero. Aquí tenemos abajo, en el eje de las X, volumen, en el eje de las Y, presión. Entonces, en el ciclo teórico que vemos acá, el volumen arranca de cero y empieza a expandirse y se puede utilizar todo el volumen de la cilindrada del compresor, mientras que en un ciclo real eso no ocurre. ¿Por qué? Desde el punto de vista constructivo no se puede lograr. No se puede lograr en los compresores a pistón. En los compresores rotativos que vimos, el espacio nocivo es muy inferior al que tenemos en un compresor a pistón, porque no tenemos válvulas de admisión y escape, etc. O sea, solo tenemos lumbrera por donde ingresa permanentemente el aire. Entonces, el rendimiento volumétrico de un compresor rotativo es superior al de un alternativo. Siempre hablando en este caso con respecto al ciclo. Bueno, ese es el ciclo con espacio nocivo. Se deforma porque no podemos alcanzar el volumen cero. Aparecen otros factores que hacen el rendimiento volumétrico, que son, por ejemplo, los retrasos en las aperturas de las válvulas de admisión y escape, como son en el punto 4, aquí vemos en este ciclo de admisión, vemos que en trazo más pequeño se ve que hay una modificación de la traza del ciclo, y esto es porque la válvula de admisión no se abre instantáneamente, sino que tiene que generarse un vacío hasta que se abre esa válvula. Lo mismo pasa en el punto superior de la compresión. Tiene que vencerse el resorte de la válvula de escape para que se abra la válvula y empiece a descargar en ese punto. Y acá está graficado en el ciclo de compresión de 1 a 2 que el proceso de compresión se desarrolla a través de una transformación politrópica. Esto es entre medio de una isotérmica, que sería la ideal, a una adiabática.
Entonces, el rendimiento volumétrico depende de los factores del espacio nocivo, el retraso en la apertura de las válvulas de admisión y escape, el calentamiento del cilindro. El calentamiento del cilindro, eso es lo que en este punto, el calentamiento del cilindro desplaza desde la isotérmica hacia la diabática el ciclo de compresión. Y usted me dirá, ¿y eso en qué nos interesa? Bueno, ya les muestro. La falta estanqueidad de las válvulas, aros y sellos, y las pérdidas por estrangulación del flujo en válvulas, turbulencia, rozamiento de fluido. Entonces, todos esos factores intervienen en el rendimiento volumétrico de un compresor. No, a ver, lo tengo más adelante. Sí. El rendimiento volumétrico, bien, eso en cuanto al rendimiento volumétrico. Luego existe un rendimiento global que vincula el rendimiento mecánico, el rendimiento eléctrico y el rendimiento indicado. Entonces, el producto de esos tres rendimientos me dan el rendimiento global. ¿Y de dónde sale? El rendimiento mecánico tiene como factor las pérdidas por rozamiento, digamos, del pistón, con respecto al cilindro, por rodaduras, etc. Están vinculados a la velocidad de giro del compresor. Cuanto más revoluciones, aumentan las pérdidas, por lo tanto disminuye el rendimiento mecánico. El rendimiento eléctrico son las pérdidas en el motor eléctrico. Esto es calentamiento del rotor, corrientes parásitos, efecto Joule. O sea, está vinculado al impulsor, al motor eléctrico. Y luego tenemos el rendimiento indicado, que lo que hace este rendimiento indicado es medir o valorar la diferencia que existe entre el ciclo teórico y el ciclo real. ¿Cómo se mide el ciclo real? Se pone en el ensayo, se coloca un transconductor de presión en la cabeza del cilindro del compresor, y en el ciclo, que acá vemos P en las I y B volumen en las X, se mide la presión en toda la fase del compresor. Entonces se puede trazar en la realidad cómo se comportó ese compresor. Bien, en el ciclo real, como veíamos que por falta de refrigeración, la transformación de compresión aquí entre 1 y 2 no sigue la isotérmica y más se va hacia la diabática, deforma el ciclo. Entonces, cuando comparamos el área de 1 del teórico con respecto a la del real, que es la oscura, hay una diferencia de trabajos. Entonces, esa diferencia de trabajo la podemos marcar en el rendimiento indicado. Esto es, ¿qué diferencia de potencia llevado ya de trabajo a potencia, voy a necesitar en la realidad para comprimir en ese ciclo de ese compresor real que se aleja del ciclo ideal? Fíjense que estén claros el teórico y el real es el que genera todas esas superficies en rayado más oscuro. Por lo tanto, si el área del real es mayor, quiere decir que necesito mucho más trabajo para lograr el mismo ciclo o comprimir el mismo volumen de aire. Eso se ensaya y se especifica en estos tipos de rendimiento. O sea, no sale
de la aplicación final, sino que sale de fabricante, de ensayo de fabricante y de tipo de compresor. Cada compresor tiene sus tipos de rendimiento. Entonces, bueno, acá vemos un resumen de rendimiento global en función de la relación de compresión de 2, de 4, de 6. Los rendimientos volumétricos oscilan entre 88% a 78% a medida que aumenta la relación de compresión, mejor dicho, disminuyen. El indicado del 90 a 74, el mecánico se mantiene prácticamente constante porque no depende de esos parámetros, sino que de la velocidad de giro y del tipo constructivo del compresor. Y lo mismo ocurre con el rendimiento eléctrico. Entonces, lo que sí está vinculado al ciclo de compresión, o sea, al ciclo teórico del compresor, son el rendimiento indicado y el rendimiento volumétrico. Y estos disminuyen con la relación de compresión. Esto es un solapamiento en el caso que tengamos un compresor de 2 etapas. En la etapa 1 que se ve abajo tenemos el ciclo de compresión de la etapa de baja presión, y en el punto de escape del ciclo de baja presión está la admisión del ciclo de alta presión, que es el que se ve arriba. Acá podemos ver en la derecha cómo se desplaza con respecto al ciclo teórico. Aparece toda esa superficie rayada que está vinculada a, bueno, como les decía, a las demoras en apertura de válvulas de admisión y escape, entre el punto 1 y 2, a la falta de refrigeración que pueda haber en el cilindro, cosa que en este caso podemos ver que en la etapa de baja presión el ciclo de compresión tiene más pérdidas que en el de alta, porque en el de alta se refrigeró el aire entre las dos etapas. Entonces se corrige en el ciclo de alta presión. Bueno, esto es para que sepamos que los compresores tienen una serie de rendimientos que están vinculados algunos a factores constructivos y otros propiamente al ciclo termodinámico que se desarrolla en el compresor. Bien, los que nos interesan a nosotros, básicamente para las aplicaciones industriales, son los compresores a tornillo. En realidad existen aplicaciones industriales para todo tipo de compresora, pero para lo que estamos viendo en este curso, que son instalaciones de aire comprimido, para utilizar ese aire para accionar herramientas o actuadores en la industria, que es lo que van a ver en el práctico, los compresores que se utilizan básicamente son de dos tipos. Compresores a tornillo para presiones estándar, que son presiones en el orden de los 7 bar, y para sistemas que requieren más presiones, que suelen ser compresores de alta presión que trabajan a 30 bar de presión, se usan compresores a pistón. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, profe, una consulta. Sí. ¿Se sabe la fecha de parcial o un estimativo? No se las pasó a Adolfo. A ver, el parcial, no sé qué fecha cae, pero haciendo, digamos, para más o menos estimar, tenemos un teórico más, la clase que viene, miércoles que viene conmigo, que vamos a ver ya la aplicación, las instalaciones de aire comprimido, o sea, todos los componentes que forman parte de una instalación de aire comprimido y
qué condiciones deben cumplir. Después tienen un práctico con quinteros de aire. Después, que esa sería esta semana que viene, la otra, ya creo que es la primera semana de octubre, tienen el práctico de aire. Después, vapor conmigo, 3 clases de vapor, un práctico de vapor y después recién el parcial. O sea que supongo que es para fines de octubre. Bien. Y con respecto a este tema, ¿nos va a pasar apunte para autogestión, las filminas y eso? ¿No están? ¿Los apuntes en autogestión? Me parece que está uno de 2020, pero no sé si es el mismo. Sí, tiene que ser el mismo, no lo hemos cambiado. ¿El de aire Bueno, comprimido? Sí, es ese. Ese. sí, sí es. Sí, señores. Ese es. Bueno, gente, peguen una miradita. La clase que viene vemos ya las instalaciones de aire. Si surge alguna duda sobre el tema compresores, pero digamos, tampoco nos hagamos demasiado la cabeza. Lo que nos interesa es que sepamos cuáles son los parámetros básicos de un compresor y básicamente a qué están vinculados sus rendimientos. Bueno, si no hay preguntas, los dejo en paz. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe, Hasta hasta luego. luego. Hasta Chao, luego. profe. Chao. Chao, profe.